Hola, me llamo Ana Granados y hoy quiero compartir con vosotros un taller en el que vamos a tratar los puntos más relevantes para realizar el examen B2. Vamos a ver una presentación y en esta presentación vamos a tratar los puntos más importantes que debéis conocer si queréis prepararos este examen. Bien, pero antes que nada comencemos explicando un poco qué es este examen, en qué consiste, qué nos van a solicitar, etcétera. Bien, el examen de nivel B2, el examen DELE, es una prueba que se hace para saber si tenemos un nivel de español B2. Bien, si nosotros hacemos este examen y lo aprobamos, obtenemos un certificado en el que consta que nosotros tenemos este nivel de español. ¿Para qué puede ser útil este certificado o por qué podrías estar interesado en realizar el examen? Bueno, pues uno de los principales motivos puede ser, por ejemplo, una homologación de estudios. Si vienes del extranjero y tienes estudios, normalmente el mínimo que nos solicitan para poder homologar nuestros títulos va a ser el nivel B2. Pero también puede ser, por ejemplo, o porque quieres tener este certificado de nivel o por el trabajo o por cualquier otro motivo. Yo solamente doy este, ¿no? Por si alguno, por ejemplo, puede estar en esta situación. Entonces, si por ejemplo decimos que, vale, queremos realizar el examen y necesitamos este nivel, nos lo están solicitando, ¿qué quiere decir el nivel B2? Es decir, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué tenemos que saber si tenemos un nivel B2 de español? El nivel de español B2 quiere decir, como aparece en el cuadrito gris, que podemos comprender la parte importante, lo esencial de textos orales y escritos. Es decir, que tanto en un diálogo como en un texto escrito que puede tratar diversos temas, pueden ser también temas un poco técnicos o temas de la vida diaria, vamos a comprender lo general, vamos a comprender lo esencial, lo importante de este texto que nos van a presentar. Además, aparece aquí que vamos a poder realizar intercambios comunicativos fluidos. Intercambios comunicativos, bueno, pues hace referencia principalmente a diálogos, es decir, que podemos hablar o escribir, claro, y lo vamos a hacer de una manera fluida, natural. La persona que nos escucha no va a tener unas dificultades enormes para poder comprender lo que decimos, es decir, nuestro nivel va a ser medianamente alto. Además, vamos a producir textos. Cuidado, cuando decimos textos, no hablamos solamente de lo escrito, sino también del oral. Es decir, tenemos que saber escribir y analizar diferentes temas o diferentes, por ejemplo, gráficos o imágenes que nos van a presentar y ese análisis lo podemos hacer de manera escrita o lo podemos hacer mediante un debate, un monólogo en el que damos nuestra opinión y proponemos ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces, repito, si queremos tener el nivel B2 por cualquiera de las circunstancias que he explicado antes, podemos hacer este examen y vamos a obtener un certificado en el caso de que aprobemos. Bien, ahora voy a hablar de las partes del examen, pero es importante que sepáis que durante este taller no vamos a hablar concretamente de cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque si no sería un taller demasiado largo. Yo me voy a centrar en explicar en qué consiste, qué partes tiene, dónde debemos inscribirnos, etcétera. Si queréis obtener más información, tenéis que saber que toda esta información que yo propongo la estoy tomando de la página web que aparece aquí inscrita, ¿vale? Es decir, de la página web oficial del Instituto Cervantes. Entonces, si os metéis en Google y buscáis Instituto Cervantes, y allí os va a aparecer una lista de opciones en un menú en el que os explican pues, las tareas que tenemos en diferentes niveles, nos ponen un modelo de examen típico que podemos mirar e incluso intentar hacer en casa para ver un poco cómo nos sentimos, si consideramos que tenemos este nivel, etcétera, ¿vale? Entonces os digo, esta es la página web si queréis buscar más información. Igualmente, todo lo que yo voy a explicar aquí también lo podéis encontrar allí. Vale, continuamos entonces. ¿En qué partes podemos dividir el examen?
El examen de DELE va a tener 4 partes esenciales. Estas 4 partes lo que quiere hacer es mostrarnos, quiere mostrar a la persona que nos está examinando qué competencias tenemos en cada uno de los aspectos más importantes que puede tener una lengua. La primera que tenemos es la comprensión de lectura. En la comprensión de lectura, evidentemente, leeremos textos y tendremos que responder a preguntas sobre estos textos. Esto cuenta un 25%. Comprensión auditiva, vamos a escuchar, van a presentarnos audios, conversaciones, diálogos, nos van a realizar preguntas sobre esto y esto cuenta un 25% de la nota. Expresión e interacción escritas se refiere a que vamos a tener que redactar textos a partir de temáticas o instrucciones que nos van a dar. Igualmente un 25% de la nota final. Y finalmente tenemos la expresión e interacción orales, que va a consistir en realizar un diálogo en el que vamos a presentar, bueno, lo explicaré más detalladamente, pero en general pues ventajas, desventajas, opiniones, y esto lo haremos con un examinador. Igualmente, esta parte cuenta un 25% de la nota final. Vale, continuamos. ¿Y cómo se van a puntuar estas partes? Pues tenéis que saber que cada una de las partes del examen podemos obtener como puntuación máxima 25. Es decir, 25 en lectura, en auditiva, en interacción, como podéis ver aquí. Bien, además estas partes podemos agruparlas en bloques, es decir, las 2 comprensiones podemos ponerlas juntas y las 2 expresiones también. ¿Por qué? Pues porque tenemos una puntuación mínima para aprobar el examen, para considerarnos aptos. Tenemos que tener un mínimo de 30 puntos en total en las 2 comprensiones y un mínimo de 30 puntos en las 2 expresiones. Ok, y ahora vamos a entrar de lleno a hablar de cada una de las partes. Comprensión de lectura. Primero y principal, la comprensión de lectura es la primera prueba que vamos a tener. Es decir, que cuando nosotros nos inscribimos en el examen y llegamos al colegio o a la institución donde vamos a realizar, lo primero que van a hacer, después de comprobar y verificar nuestros datos, que estamos inscritos correctamente, nos van a colocar en una clase y nos van a dar esta primera prueba, ¿vale? Que es la primera que vamos a realizar, la de comprensión de lectura. La comprensión lectura dura unos 70 minutos. Importante en todas las partes del examen que distribuyamos bien el tiempo, ¿vale? Organizamos bien el tiempo, no podemos perder mucho tiempo solo en una tarea y después estar muy estresados porque no hemos terminado y realizar las otras de manera incorrecta. Bien. ¿Cuántas tareas vamos a tener? Vamos a decir que esta comprensión lectura tiene 4 partes, 4 tareas. ¿En qué van a consistir esas 4 tareas? Pues hemos dicho comprensión de lectura. Vamos a tener, por ejemplo, un texto y nos van a hacer preguntas sobre ese texto que nosotros debemos responder. Atención, lo pone aquí, ¿vale? Son respuesta preseleccionada. Quiere decir que nosotros no tenemos que escribir, no tenemos que redactar. Tenemos las opciones escritas. Yo voy a tener un texto, unas preguntas sobre ese texto y unas opciones A, B o C. Y voy a responder marcando la opción que yo considere. No tengo que redactar. Bien, después tenemos la calificación. ¿Cómo nos van a calificar? Pues si tenemos una pregunta correcta, nos ponen un punto. Y si la respuesta es incorrecta o está en blanco, tenemos un 0. Nunca nos van a quitar puntos, no nos van a penalizar, no nos ponen -1 si respondemos mal o si está en blanco, ¿de acuerdo? Material. Bien, el material que vamos a utilizar. Primero, quiero deciros, que ya habéis visto aquí que ha aparecido un lápiz, esta prueba la vamos a hacer con lápiz. No os preocupéis porque en el colegio donde vosotros vais a hacer la prueba, siempre al llegar os van a proporcionar todo el material. Os van a dar los lápices y el material que voy a presentar a continuación. Entonces, material importante. Tenemos 2. El cuadernillo, que son una serie de hojas en las que vamos a ver las tareas escritas, el texto con las preguntas y las opciones,
y una cosa que se llama hoja de respuestas. ¿Y la hoja de respuestas qué es? Pues es una hoja en la que aparecen unos cuadritos y tenemos que marcarlo. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de cada una. Como veis, pone aquí entre paréntesis cuadernillo, lectora y auditiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos den el cuadernillo con las tareas, en este cuadernillo van a aparecer las preguntas de comprensión de lectura y las preguntas de comprensión auditiva, que es la segunda prueba. Interesante, si terminamos la comprensión de lectura con mucho tiempo, recomiendo que comencéis a leer la siguiente prueba y así ganáis tiempo y podéis saber un poco en qué va a consistir la siguiente prueba, porque repito, el cuadernillo es el mismo. Entonces, mirad, veis aquí un ejemplo, pues el cuadernillo de tareas. Tenéis aquí presentada tarea 1, no os preocupéis si no lo veis claramente porque esto solamente es para que tengáis unas nociones, unas ideas generales. Este ejemplo se puede encontrar en el modelo 0 del Instituto Cervantes, que lo tenéis fácilmente colgado en la web. La tarea 1 tenemos unas instrucciones y un texto y al lado pues tenemos unas preguntas, ¿veis? La pregunta 1, A, B, C, la pregunta 2, A, B, C, etc. Bien. Esto es importante. ¿Vosotros podéis escribir en el cuadernillo? Sí, podéis escribir lo que queráis. Podéis subrayar, podéis anotar, podéis poner ideas esenciales que vosotros consideréis, incluso marcar las respuestas que penséis y luego tacharlas. Ah, no, no es esta, es otra. Lo podéis cambiar. ¿Por qué? Porque el cuadernillo no es importante. El cuadernillo es lo que vosotros utilizáis como un material, pero nosotros, los profesores, vamos a evaluaros, vamos a poner la nota a partir de la hoja de respuestas. Esta es un ejemplo, ¿vale? Esto es una forma de hoja de respuestas. Como veis, ¿qué tenemos aquí? Pues nos van a dar una hojita en la que va a poner el examen que es, la parte que estamos realizando, comprensión de lectura, que veis aquí, bien, la fecha del examen, el nombre del candidato, que tenemos que verificar y estar seguros, no vamos a hacer el examen de otra persona, y un código de barras. Y como veis aquí, pues tenemos tarea 1 y tenemos marcado A, B, C, pues nosotros marcamos la opción que consideramos correcta. Repito, podéis escribir en el cuadernillo, no hay problema, podéis marcar la opción en el cuadernillo, pero lo importante es que la respuesta esté clara en la hoja de respuestas, porque esto es lo que nosotros vamos a evaluar. Bien, continuamos. Comprensión auditiva. La comprensión auditiva es la segunda prueba y se realiza después, justo después de la comprensión de lectura. No tenemos pausa y tenemos el mismo cuadernillo. Entonces, nosotros terminamos la comprensión de lectura y los profesores van a recoger, van a tomar todas las hojas de respuestas y van a pasar a la siguiente. La comprensión auditiva dura 40 minutos y vais a tener pausas entre cada audición. Importante que veis aquí en la llamada de atención, se van a escuchar 2 veces, ¿vale? Se escuchan 2 veces, no os preocupéis porque vais a tener 2 oportunidades de escucharlas, anotar, etc. Esta comprensión auditiva se divide en 5 tareas. Vamos a decir que son 5 bloques y en estos 5 bloques vamos a tener diversas preguntas. En total 25, como los 25 puntos que podemos obtener. ¿En qué van a consistir estas tareas? Pues van a ser diálogos. Por ejemplo, podemos escuchar 6 diálogos y nosotros tenemos que responder a preguntas sobre estos diálogos. Eso puede ser un ejemplo. Igual que la comprensión de lectura, la respuesta que tenemos es una respuesta de selección múltiple. Es decir, no tenemos que escribir, tenemos opciones A, B o C y nosotros marcamos la opción que consideramos que es correcta. La comprensión auditiva tiene una calificación igual que la calificación que teníamos en la comprensión de lectura. Es decir, si la respuesta es correcta tenemos un 1, si está en blanco o es incorrecta tenemos un 0. Igual, no nos penalizan si no respondemos o respondemos mal. Material.
El material que vamos a utilizar es el mismo cuadernillo que teníamos para la lectura y que hemos terminado. Nosotros conservamos el cuadernillo, solo vamos a dar la hoja de respuestas y los profesores nos van a dar otra hoja de respuestas nueva, que es la hoja de respuestas de la comprensión auditiva. Esta prueba también la vamos a hacer con un lápiz que nos van a proporcionar en el colegio o la institución donde realizamos el examen. Vamos a ver algún ejemplo de este tipo de pruebas. Por ejemplo, pues tenemos la comprensión auditiva. Tenéis aquí, ¿no?, la tarea 1. Vamos a escuchar 6 conversaciones y tenemos preguntas sobre estas conversaciones. Podéis anotar, escribir, marcar, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que vamos a escribir en la hoja de respuestas, que es esta que tenemos aquí. Igual, muy similar a la hoja de respuestas de la comprensión de lectura. Tarea 1, tarea 2 y bueno, veis aquí diferentes tareas y las marcas A, B o C que nosotros tenemos que marcar de manera clara. Veis aquí que nos lo pone, ¿no? Bien marcado, por favor, con el lápiz, lo dejamos claro y no valen otras formas de marcaje. Que quede claro que todos los datos están correctos, que es adecuado. Bien, vamos a la siguiente. Lo siguiente que tenemos es la expresión e interacción escritas. Y aquí ya aparece en un cuadrito que os he puesto en rojo que vamos a tener una pausa previa de 30 minutos. Es decir, después de las 2 comprensiones tenemos una pausa para que podamos relajarnos un poco, tomar algo, ¿no? Y luego empezamos otra vez con fuerza la siguiente prueba, que es la de expresión e interacción. Bien. La duración de esta prueba, como veis, son 80 minutos y en esa prueba vamos a tener 2 tareas. Estas 2 tareas que son redactar 2 textos de entre 150 y 180 palabras. Cuidado en esta prueba con el tiempo, ¿vale? Organizamos bien el tiempo, muy importante, en todas, pero principalmente en la expresión escrita porque comenzamos a redactar, no nos damos cuenta de que pasa el tiempo y dedicamos mucho a la primera tarea y no dedicamos a la segunda, por ejemplo. Importante aquí también decir que, aunque estamos hablando de interacción escrita, en la primera tarea que tenemos es una audición. Significa que escuchamos un texto, porque va a ser un texto oral, escuchamos este texto oral y tomamos anotaciones. El texto lo escuchamos 2 veces. Un texto sobre algo, ¿no? Una noticia que están dando y nosotros vamos a tomar anotaciones para recordar qué nos dice esta noticia y después vamos a redactar una carta o una respuesta a lo que estamos escuchando. Siempre vamos a tener una serie de instrucciones de qué es importante decir, a qué tenemos que responder en este texto, qué tenemos que incluir. La segunda tarea, en este caso, serán 2 opciones. Tenemos 2 opciones y a partir de estas 2 opciones tenemos que realizar una redacción de entre 150 y 180 palabras. La calificación, ¿vale? Aquí la calificación es un poco más, no es cerrada, no es como veíamos antes que teníamos o 1 punto o 0 puntos. Porque claro, estamos calificando un texto. Entonces, tenemos 2 formas de calificar este texto. Tenemos una nota que es holística y que cuenta un 40% y una que es analítica y que cuenta un 60%. La nota holística lo que hace es una valoración a nivel general del texto que estamos presentando, ¿vale? Si cumplimos con todas las normas, la estructura del texto en general, eso es lo que vamos a valorar de manera holística. De forma analítica vamos a valorar cada una de las partes de este texto. Vamos a tener en cuenta los requisitos importantes que veis aquí entre paréntesis. Adecuación, por ejemplo. ¿El texto tiene las palabras suficientes? ¿Es adecuado? Es decir, ¿está cumpliendo con lo que solicitamos? ¿El texto es coherente? ¿Tiene conectores? ¿Tiene una buena estructura? Corrección, ¿es correcto? Gramaticalmente, ¿las formas que utilizas están bien? ¿Utiliza bien los sujetos o los pasados o el subjuntivo?
En caso de alcance, ¿tiene un buen repertorio lingüístico? ¿Utiliza suficiente vocabulario? ¿O utiliza muchas palabras generales como cosa, eso? ¿Comprendéis? Bien. A partir de estas notas vamos a obtener la calificación final. Estas calificaciones, lo comento para que lo sepáis, igualmente tenéis toda la información en el Instituto Cervantes, si queréis verificarlo y verlo con claridad, vais a tener de 0 a 3, siendo 3 el máximo y 0 el mínimo. El suspenso, es decir, 0 y 1 significa que no somos aptos y 2 y 3 significa que somos aptos. Bien. Vale, recordamos esta prueba un 25%. Material, ¿qué material vamos a tener? En este caso tenemos un cuadernillo. En el cuadernillo tenemos la tarea, donde nos explican las instrucciones que debemos seguir y cómo debemos redactar el texto. Y después tenemos otra hoja de respuestas. Esta hoja de respuesta, que voy a poner ahora un modelo para que podáis verlo, pues aquí es donde vamos a tener que redactar nuestro texto de entre 150 y 180 palabras. La prueba de expresión e interacción escritas se realiza con bolígrafo, que igualmente os van a proporcionar en el lugar donde vais a realizar el examen. Ejemplos, pues mirad, por ejemplo, en el cuadernillo, en el cuadernillo de tareas que podéis escribir, ya sabéis, podéis marcar lo que queráis. Aquí tenéis un ejemplo de la tarea 2, que como os he explicado antes, os van a ofrecer dos opciones. Por ejemplo, esa sería la tarea 2, la primera opción, a partir de un estímulo, es decir, de una imagen que vais a tener, un gráfico, tenéis que redactar un texto y aquí abajo tenéis pues las instrucciones de este texto, ¿vale? Pues comentar la importancia, etcétera, que tenemos que cumplir para que el texto que produzcamos sea adecuado, sea correcto. La siguiente que tenemos es la hoja de respuestas, es muy similar a las anteriores. En este caso solamente tenemos un recuadro y tenemos que escribir dentro del recuadro. Importante, no escribimos por detrás, ni por los lados, ni de otra manera. Tenemos que escribir dentro de ese recuadro, porque lo que los profesores vamos a evaluar va a ser lo que esté dentro del recuadro. Bien, a bolígrafo. Ok, pasemos a la siguiente. Mira, que ya nos queda menos. Expresión e interacción orales. Esta es la última prueba, a veces un poco la que más miedo tenemos, porque por los nervios, por ponernos nerviosos, sabemos que esto tiene que ver mucho con hablar, ¿no? Hablar con un profesor. Puntualizo, ¿cuándo? ¿Por qué digo cuándo? Porque a veces tenemos dudas. Cuando nosotros nos inscribimos en una fecha de un examen, por ejemplo, imaginaos que vamos a hacer el examen el 20 de febrero. El 20 de febrero es la fecha de examen que tenemos seguro un examen de comprensión lectora, de comprensión auditiva y de expresión e interacción escritas. Pero la expresión e interacción oral es una prueba que, como tiene que ser individual, es decir, con cada alumno, tienen que dar una cita para cada alumno. Entonces puede ser que el examen no sea el mismo día que el resto de pruebas. No os preocupéis, os van a enviar un email con todos los datos para que sepáis cuál es el día que tenéis que ir a realizar la prueba de expresión e interacción orales. Duración. La prueba dura 20 minutos de preparación y 20 minutos de examen. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros lleguemos al colegio, lo primero que van a hacer cuando verifiquen nuestros datos y que estamos inscritos es que vamos a entrar en una sala en la que nos van a dar un material, varias opciones, nosotros escogemos el que nos interesa y tenemos 20 minutos de preparación. No vamos a entrar directamente a hablar con un profesor, ¿vale? Es decir, hay un tiempo previo para que vosotros un poco podáis plantear, pensar qué vais a decir. Y luego el examen va a durar 20 minutos. El examen tiene 3 tareas. La primera tarea va de 6 a 7 minutos y cuenta un 35% de la nota. Es un monólogo y una conversación sobre una situación problemática. Es decir, inicialmente
en la sala de preparación nos van a dar dos opciones, nosotros escogemos una, sobre una temática, sobre un problema social y nos van a proponer pues cómo podemos resolverlos, ¿no? ¿Qué propuestas de resolución de este problema tenemos? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante sobre todo es que nosotros sepamos presentar las ventajas y desventajas de las soluciones que proponen para resolver la situación problemática. Realizamos primero un monólogo que serán como unos 3-4 minutos y después también conversamos un poco con el examinador que nos va a hacer preguntas. Bien, además, la siguiente tarea que tenemos son de 5 a 6 minutos, vale un 30% y también la hemos preparado previamente, nos han dado dos opciones y nosotros hemos elegido una. Vamos a describir una foto, no existe una respuesta correcta, es decir, tenemos una foto y nos van a hacer unas preguntas sobre esta foto. Cuando digo que no existe una respuesta correcta es que no existe una única, no es algo cerrado, sino que es un planteamiento que nosotros hacemos. Por ejemplo, tenemos una imagen de, no sé, de una residencia y nosotros tenemos que decir quiénes pensamos que son, qué están haciendo, etcétera. Vamos a describir la foto siguiendo las instrucciones que nos van a dar. Siempre tenemos instrucciones de qué es importante comentar y después una conversación con el examinador. Finalmente, tenemos la última tarea, que son de 3 a 4 minutos, cuenta un 30% y esta no la hemos preparado previamente. ¿Esta tarea en qué consiste? Es una conversación informal que vamos a realizar a partir de un estímulo. Cuando decimos estímulo nos referimos a un soporte, es decir, por ejemplo, a una encuesta, nos van a dar una encuesta y nosotros vamos a comentar esa encuesta de manera informal con el examinador. Tendremos unos minutos para mirar la encuesta, no vamos a hablar directamente, no os preocupéis, os damos unos minutos para mirar la encuesta y después vamos a comentarla, ¿no? Entre 3 y 4 minutos. Bien, en eso consistirían las tareas de interacción oral. La calificación, igual que en el caso de la expresión e interacción escritas, vamos a tener dos tipos de nota, la nota holística que cuenta un 40% y lo que se valora es en general la intervención que ha realizado el alumno y la nota analítica que es un 60% y en ella se va a ver cada uno de los puntos, es decir, la fluidez, si hablamos a un ritmo adecuado, la pronunciación que tenemos, si somos, en el caso de la coherencia, si somos coherentes, si estructuramos bien el diálogo, corrección si hablamos correctamente, si no cometemos errores gramaticales y alcance, ¿no? A nivel lingüístico, qué repertorio tenemos, si tenemos suficiente vocabulario para hablar de los temas que se plantean. Repito, esto está en una escala, en unas bandas en el que 0 significará que 0 y 1 significa que no somos aptos y 2 y 3 que sí somos aptos, ¿vale? Que hemos aprobado la expresión interacción orales. El material que tenemos, el material que vamos a utilizar va a ser un borrador, es decir, como tenéis 20 minutos de preparación, podéis realizar un borrador, un esquema en el que vais a poner los puntos importantes que queréis comentar. Nunca podéis leer el borrador, es decir, no podemos ponernos a leer algo que hemos escrito previamente, sino que va a servirnos de apoyo para no olvidar puntos importantes. Y luego cada una de las láminas, de las imágenes o hojas que nos van a dar para comentar cada tarea. Por ejemplo, una lámina en la que vamos a tener la situación problemática y que vamos a utilizar para el monólogo, la primera tarea. Una lámina en la que tenemos una foto que, como hemos dicho, hemos escogido entre dos, ¿no? Y vamos a comentar a partir de las instrucciones. Y la última, que es igualmente una lámina con, por ejemplo, un cuestionario, una encuesta, perdón, y unas instrucciones para comentarlo, que lo haremos de manera informal con el profesor, con el examinador. Bien. Bueno, entonces ya habríamos terminado de explicar cada una de las partes del examen. ¿Qué nos queda ahora por comentar? Pues por último, solamente me queda comentarte puntos importantes que quizá quieres saber si te quieres inscribir a este examen.
Puntos importantes. Primero, ¿dónde puedo hacer el examen? El examen se puede hacer en cualquier centro que se considere un centro de Instituto Cervantes. Y esto lo podemos saber a partir del simbolito. ¿Veis este simbolito de aquí? Este simbolito es el símbolo del Instituto Cervantes, que es el instituto que realiza los exámenes DELE que hemos presentado aquí en el taller. Por ejemplo, nuestro colegio, el Colegio Maravillas de Benalmádena, veis que tiene aquí justo también el simbolito del Instituto Cervantes. Quiere decir que aquí hacemos exámenes y que están valorados y que el Instituto Cervantes certifica. ¿Vale? Vamos a obtener un certificado de esta institución, de que hemos obtenido el nivel. Bien, ¿cuándo podemos realizar el examen? Los exámenes se realizan a partir de convocatorias. Convocatorias son una lista de fechas que aparece en la página principal del Instituto Cervantes. Aquí os dejo el link por si queréis anotarlo. Y aquí aparecen pues diferentes fechas que debéis inscribiros con un tiempo de antelación, ¿vale? Con bastante, porque a veces no quedan plazas, entonces hay que hacerlo con un poquito previo. Y recordad que, lo pongo aquí, la fecha oficial se refiere a las 3 primeras partes del examen y la última parte, la expresión e interacción orales, nos tienen que dar una cita con un día, ¿vale? Repito, no os preocupéis, por ejemplo, en nuestro colegio, pues 10 días antes van a enviar un email en el que, bueno, os envían toda la información clave y os dicen también las fechas de los exámenes para que vosotros os podáis organizar. Cuando os inscribís a la fecha, a la convocatoria, ¿vale? No es que tenéis que inscribiros a 2 diferentes, no, os inscribís a una fecha oficial y a partir de esta os van a dar la fecha para la última parte del examen. ¿Cómo inscribirse? Bueno, si estás en España, vives en España y quieres obtener este título, simplemente entras en el portal del Instituto Cervantes y buscas, aquí aparece una pestañita donde pone dónde, ponemos por ejemplo dónde vivimos, provincia, región, nos va a dar una lista de colegios y escogemos el que más nos conviene y entonces nos inscribimos aquí. O si en el caso de que estés en el extranjero, pues igualmente buscas cuál es el centro más cercano y llamas a este centro o caminas hasta allí y te inscribes. El centro es el que se encarga de la inscripción. Igualmente, imagínate que estás en España y que te quieres inscribir pero no estás muy seguro de cómo debes hacerlo, etcétera. No pasa nada. Lo normal es que cuando tú busques el colegio te van a dar todos los datos y el colegio te va a ayudar, te va a proporcionar las herramientas para inscribirte o incluso puede que se inscriba contigo al mismo tiempo. Bien, por ejemplo, en el caso de nuestro colegio, del Colegio Maravillas, que tenéis aquí la información por si queréis consultarla, tanto el teléfono como el correo electrónico. Nosotros estaremos encantados si llamáis por teléfono y tenéis dudas de completar con vosotros la inscripción o de ayudaros, ¿no?, a realizar la inscripción para este examen. Bueno, y nada más, ya os digo que toda la información o si queréis tener más ideas sobre todo lo que he planteado aquí, si queréis ver el modelo de examen, etcétera, podéis ir directamente a la página del Instituto Cervantes. Ya solamente me queda animaros a que os inscribáis a obtener este título de B2, que siempre es bueno y útil para tenerlo en nuestro currículum y demostrar que tenemos un buen nivel en otros idiomas. Os animo mucho y nos vemos en otro taller.